Bueno, pues se hizo esperar, pero ya tenemos aquí una nueva edición de la Vuelta Ciclista a España. La tercera de las carreras en ser presentada, siguiendo el protocolo, lo ha hecho antes de que finalice el año. Y anuncia para las fechas tradicionales, comienza el 19 de agosto y termina el 11 de septiembre, una nueva edición que, bueno, ha caído de aquella manera. Ha habido opiniones dispares, como es normal. Por un lado hay un atractivo turístico muy notable, una serie de llegadas inéditas, como suele ser habitual en la Vuelta, que nos presenta siempre parajes de la geografía española verdaderamente llamativos y que luego terminan haciendo la propia historia y la tradición de la carrera. Pero por otro lado es verdad que para los más críticos y para los más reticentes en lo que hace al recorrido, a la exigencia, a la dureza del recorrido, para entendernos, pues no ha acabado de convencer. No acaba de convencer. Bueno, en ese sentido no nos puede convencer a nadie, ¿no? Se trata de una Vuelta Ciclista a España que no tiene una gran etapa de alta montaña. Y entiéndase por una etapa de alta montaña lo que los italianos llaman un tapone, o entiéndase, pues eso, un recorrido, un raid montañoso típico de Pirineos o de Alpes, que en esta ocasión no va a tener lugar. Porque yo creo que el primer síntoma significativo es ese, la ausencia de un gran puerto, de un mítico puerto que aúne dureza, leyenda, etcétera. Podríamos hablar del Angliru, podríamos hablar de los lagos de Covadonga, podríamos hablar de cualquiera de los recorridos por tierras pirenaicas, por Andorra, siempre tan tradicional en la Vuelta. Pero desgraciadamente a veces prima la cuestión económica, prima la cuestión turística, y al final para los organizadores de la Vuelta Ciclista a España, naturalmente que estamos hablando de un evento deportivo, pero para los que invierten en esta y en cualquier otra carrera no se trata tanto de un acontecimiento deportivo. No olvidemos que este deporte lo siguen sustentando, aparte de patrocinadores, las localidades que pagan sus 30.000-40.000 euros por la salida de una etapa, sus 100.000 euros por la llegada, unos 130.000 aproximadamente por salida y llegada, el pack completo que va a tener en esta ocasión solo Talavera de la Reina, por cierto, la localidad toledana, y que esos detalles, al margen de configurar, pues también influyen, porque me imagino que la organización de la carrera estaría encantada de que la Vuelta llegase al Angliru, llegase a los lagos de Covadonga, y razones habrá habido, me imagino, de peso para que no se haya hecho así. Por lo tanto, sí que hay que ponerle esa pega. No tenemos un gran etapón de Pirineos, no tenemos Alpes, no tenemos tampoco recorridos tan explosivos. En muchos casos no resulta tan sencillo, ¿no?, como recorrer los Pirineos en el Tour de Francia, recorrer los Alpes, los Dolomitas en el Giro de Italia y demás. Pero hecho ese apunte, es verdad que la Vuelta Ciclista a España tiene una idiosincrasia muy particular, que es en el mes de agosto-septiembre, que es la tercera vuelta del calendario, que, bueno, a lo mejor no es aconsejable poner recorridos tan cortos, y es verdad que no hay ninguna etapa que sobrepase los 200 kilómetros, pero no es cierto que no haya montaña, digamos que no hay ese tapón de alta montaña. Sin embargo, se trata 9 llegadas en alto, 5 de ellas inédita, algunas llegadas verdaderamente exigentes. La etapa de Navacerrada es una etapa reina y es la penúltima de la carrera por la Sierra de Guadarrama. La etapa de la Pandera en Jaén, además era ya una clásica, es una etapa de enorme recorrido, y sería importante que se añadiese a este detalle también algo que muchas veces queda en saco roto, y es la dureza climatológica que puede acompañar a la carrera, que la hace especialmente dura. Hombre, también el Tour puede decir lo mismo, pero no suele ser tan cruel el tiempo, digamos, por lo caluroso me refiero, como en pleno mes de agosto o en septiembre, que si canta la chicharra y aprieta la canícula, la verdad es que se convierte aquello en un verdadero martirio, ¿no?, en un calvario para los corredores, al margen de las dificultades orográficas que presenta el recorrido. Bueno, hecho ese apunte, es verdad que en el debe de la Vuelta queda una etapa grande, pero es verdad que quedan un montón de detalles y de alicientes que conviene reseñar, porque el recorrido es atractivo, un recorrido que, ya lo sabéis, va a arrancar desde Holanda. Bueno, empieza a ser casi una tradición que los Países Bajos sean escenario de la salida de carreras de las 3 grandes vueltas, ¿no?, porque se han producido ya 2 en el Tour de Francia, se han producido otras 2 en el Giro de Italia, y esta va a ser la segunda, después de aquella de 2009, cuando salió de Assen precisamente la edición de la Vuelta que ganó Alejandro Valverde. Ahora va a ser la segunda ocasión, por lo tanto, que salga de los Países Bajos, en este caso de Utrecht, que fue a su vez salida en 2015 de la edición del Tour de Francia. No es tan habitual, ¿eh? Ya empieza a ser
sobre todo con el nuevo siglo, empieza a ser bastante frecuente que las grandes vueltas salgan de países diferentes. Ahí tenemos el Giro, que lo va a hacer de Hungría, pero hay que recordar que en la Vuelta a España será esta solo la cuarta ocasión. Y además todas más o menos recientes. Bueno, del siglo pasado es la edición del 99 cuando ganó Alex Zülle, ¿no? Antes de entrar en el nuevo siglo, cuando le ganó Alex Zülle a Fernando Escartín, el actual director deportivo técnico de la Vuelta Ciclista a España. Esa salida fue desde Lisboa. Luego tuvimos la salida referida de Assen en Países Bajos con el triunfo de Alejandro Valverde. Y la tercera ocasión ha sido en 2017, cuando salimos de ese fastuoso escenario que era las arenas de Nimes, ¿no? El Coliseum de Nimes en tierras francesas, que fue una Vuelta a España que ganó Chris Froome. Esta va a ser, por lo tanto, la cuarta ocasión que salga de tierras extranjeras fuera de la península y, por lo tanto, ahí tenemos un aliciente que, bueno, se traduce fundamentalmente en lo económico. Está bien que los Países Bajos hagan una apuesta, teniendo tantísima tradición ciclista como le pasa a Bélgica, una vuelta con la suficiente entidad, y es normal que hagan esfuerzos importantes para traer las carreras que salen de Francia, de Italia o de España, en este caso las tres grandes vueltas. Y además una tradición que también entronca perfectamente con la Vuelta a España y que ya la vimos cuando se presentó la carrera en Utrecht, ¿no? Las tres etapas que van a transcurrir por Utrecht. Ahí estaban Jan Janssen y Joop Zoetemelk, dos hombres que ganaron la Vuelta Ciclista a España, además del Tour de Francia, los dos holandeses, los dos neerlandeses, que fueron hombres importantísimos dentro de la historia del ciclismo internacional. Bueno, mirando el recorrido con un poquito más de detalle, al margen de la salida de Holanda, hay que hacer especial hincapié en las neutralizaciones obligadas, ¿no? La primera, pero con días de descanso. Por primera vez va a salir la Vuelta en viernes, 3 etapas en Holanda. El lunes, por lo tanto, descanso y entramos en territorio del País Vasco con etapas atractivas, ¿eh? No son de alta montaña, son de media montaña, pero etapas que presentan un recorrido, y lo vemos, la cuarta, sin ir más lejos, que nos lleva hasta en la provincia de Álava, siempre desde Vitoria hasta La Guardia, con el Alto de Herrera, tan solo 16 kilómetros de meta. O la quinta de Irún a Bilbao, que tenemos el Vivero con 2 pasos, y en medio además de una tradición que habla siempre de que en el País Vasco es enorme la afición ciclista. Hemos estado muchos años ausentes de la Vuelta en territorio vasco y es una verdadera pena porque no sé si es o no la cuna del ciclismo, pero desde luego es donde más y mejor afición se concita en estos momentos y donde hierve el amor y la pasión por el ciclismo, y es importantísimo que la Vuelta empiece y entre en España otra vez como hizo el año pasado, ¿no? Porque hay que recordar que el año pasado estaba previsto que Países Bajos, esta salida se produjera el año pasado, por las cuestiones de la pandemia no fue así, y por lo tanto en esta ocasión viene a repetirse un poco ese recorrido por tierras vascas, que nos va a acercar luego a la provincia de Cantabria, que también tendrá otras 2 etapas atractivas, porque ahí tenemos el Pico Jano, que hay que subir en la 6ª etapa, Lisas y Brenes, y después, pues la siguiente etapa termina en tierras leonesas con el Alto de San Glorio, la etapa que sale de Camargo en Cantabria y termina en Cistierna en León. Ese es el preámbulo, digamos, el calentamiento, etapas de media montaña atractivas, donde no van a ser fáciles las llegadas masivas, lo pueden ser, y habrá una meteorología y un viento que tal vez lo impida, las etapas de Países Bajos, en Utrecht, en Breda, pero no lo van a ser las demás, ¿eh? Y ahí va a haber que esperar posiblemente hasta la segunda semana para que entren en acción los velocistas, porque, repito, el fin de semana tiene un espectáculo ya muy importante. No está el Gamoniteiro, no está el Cuito Negro, no están los Lagos, no está el Angliru, pero ahí tenemos una novedad que es en la 8ª etapa, precisamente, la subida Fancuaya, ¿no? Una subida de 10 kilómetros en una etapa que tiene 3.300 metros de desnivel y en la que hay que significar fundamentalmente que hay una salida a balón parado hasta la Colladona y un raid montañoso de 150 kilómetros verdaderamente atractivos, donde puede haber una gran batalla. Al día siguiente, el Espraeres. Aquí estaba dudándose si eran el Espraeres o el Angliru. Etapa con el Fitu. Son 5 puertos. No es que el Espraeres sea la subida más dura y exigente, desde luego, pero el recorrido sí invita a que haya una gran batalla. Luego nos extendemos un poquito más en este detalle, pero conviene significar que la alta montaña y los grandes etapones con 3-4 puertos de primera categoría no garantizan plenamente que hay una gran batalla. A veces el miedo guarda la viña y la precaución lleva, y lo hemos visto en muchas ocasiones, a que
haya que esperar después de una gran etapa de alta montaña a los 3 o 4 últimos kilómetros de la última subida para que se muevan las figuras. Y en este sentido, convendría recordar lo que pasó el año pasado, precisamente en la etapa de los lagos de Covadonga. Subíamos la Collado Llomena, y ahí fue donde se produjo, era un puerto duro, es verdad, pero a 40 y pico kilómetros de línea de meta fue donde se produjo el ataque de Gambernal con Primoz Roglič, que decidieron prácticamente la carrera, ¿no? O sea que no siempre son las superetapas de alta montaña, sino en un momento determinado la actitud y el comportamiento de los corredores para llevar a cabo esos ataques que dinamiten al grupo, que enerven la carrera y que lo pongan todo patas arriba. Puede ocurrir, a veces es mucho más el carácter y la voluntad de corredores o de directores de equipo que la propia orografía, que el propio terreno, el que provoca esas batallas y las consecuencias que todos deseamos, ¿no? Que haya espectáculo, que salte todo por los aires y que solo sobrevivan los más poderosos. Bueno, ahí termina con las 2 etapas en el Principado de Asturias, digamos una primera semana que ya de por sí es muy exigente antes de afrontar la segunda. Y ahí tenemos, en la segunda semana, la 12ª etapa, antes va a haber en el Cabo de Gato una etapa de transición, la 12ª etapa con 20 kilómetros de subida a Peñas Blancas. Es verdad que es una etapa de unipuerto, un único puerto al final, pero siempre con el atractivo de que en esa subida pueda desencadenarse una batalla, insisto, a veces superior a la que hay cuando hay puertos precedentes. Después de jornada de transición entre Ronda y Montilla, tenemos la Pandera. Ojito, 14ª etapa, 5ª llegada en Cuesta, desde la Pandera, por toda esa zona de los Villares, desde Jaén. La Pandera es muy dura, con el asfalto también complicado y con el calor, que se presume que en esa zona y en esas calendas va a ser extraordinario. Y al día siguiente, en un raid casi continuado, la etapa de Sierra Nevada. A ver, se había hablado de la subida a Veleta, de llegar a 3.000 metros de altitud. Bueno, no es poco. La Hoya de la Mora, 2.500 metros para coronar esa etapa que puede ser una de las etapas reinas. Tiene 4.000 metros de desnivel y hay que subir Purche y Sierra Nevada antes de que la carrera nos lleve hacia Sevilla, hacia Tomares, que es un pueblecito que está muy cerca de Sevilla y donde ya estuvo la Vuelta. En este sentido hay un detalle, ahondando en el comentario que hacíamos de que la organización y sobre todo los que ponen el dinero con las salidas y las llegadas quieren fomentar fundamentalmente el turismo, que la Vuelta va a marcar un hito histórico, que no tiene trascendencia en lo deportivo, bueno, ya lo veremos, pero también tiene que tener trascendencia en lo otro, en la imagen, ¿no? Por primera vez en 87 son ediciones, la Vuelta va a cubrir o va a pasar por las 8 provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Y eso es un detalle significativo, que no se va a cerrar ahí en Tomares, porque luego, al día siguiente de esa jornada, una de las 6 jornadas, esta que termina cerca de Sevilla, que podríamos llamar de transición o adaptada para los velocistas y para los hombres rápidos, volvemos a tener montaña. Ahí tenemos que afrontar el monasterio de Tentudía, que no es un puerto demasiado duro, es un puerto de segunda categoría, desde Aracena, en tierras onubenses, como prólogo de la segunda jornada en Extremadura, que es el Piornal, que sale desde Trujillo. Hay que subir el Piornal 2 veces, bueno, 3 prácticamente en realidad, aunque se corone 2. Y después de una jornada en Talavera, curiosa la circunstancia de la antepenúltima etapa, salida y llegada a Talavera, etapa muy corta, con un puertecito ahí de segunda categoría que hay que pasar 2 veces porque es una especie de circuito, la etapa de Sierra Nevada, yo creo, de Guadarrama. Yo creo que es la etapa reina de la Vuelta, ¿no? Sierra Nevada, la Pandera, cualquier otro sitio donde no lo esperemos, tal vez pueda desencadenarse una batalla fenomenal, pero está claro que por orografía, por la inminencia del final, estamos hablando de la penúltima etapa. La jornada que va a terminar en Navacerrada tiene todos los aditamentos necesarios como para que veamos una gran jornada de ciclismo. Hay que recordar en este sentido que subimos Navacerrada desde Ceracedilla, sale la etapa de Morazarzal, prácticamente casi a balón parado, un puerto de primera categoría, la primera subida a Navacerrada. Luego hay que pasar por Navafría, por Canencia, por la Morcuera, que ha generado grandes espectáculos en la Vuelta, a 40 kilómetros de meta, puerto de primera categoría, y al final, pues eso, coronando Navacerrada, que es el desenlace de esta etapa, insisto, reina de la Vuelta.
Insisto un poco lo que decía al principio. Vale, le pondremos todos la pega obligada casi a que no haya una gran etapa, no llegamos a los Pirineos, no siempre se puede cubrir ese recorrido, pero al margen de llegadas inéditas que nos van a permitir descubrir determinados rincones atractivos, hay etapas, muchas etapas, 9 llegadas en cuesta, ¿eh? Unas más duras, otras menos duras, unas unipuerto, otras precedidas de jornadas. Será la actitud de los corredores fundamentalmente la que nos permita disfrutar de ciclismo de gran altura, o por el contrario tener que conformarnos con el turismo, que en los tiempos actuales no es poca cosa, ¿eh? Convendría recordarles a todos los aficionados en general, pero a los más puristas, a los que somos todos, ¿no?, los amantes del ciclismo más exigentes, que este es un espectáculo visual, que es un espectáculo que se transmite a casi 200 países, que se ve en el mundo entero y que hay mucha gente que también disfruta al margen de lo puramente deportivo con lo que las imágenes y las formidables retransmisiones que se van produciendo nos van regalando. Y queda un último apartado, que es el de la participación, pero claro, a estas alturas queda toda la temporada, nos queda la amenaza de esa pandemia que está ahí, que no nos deja vivir en paz, pero también es verdad que tenemos sensaciones ya a priori importantes, ¿no? Alejandro Valverde se va a despedir y tendrá una etapa en Murcia, no lo he dicho, la contrarreloj. La contrarreloj, las dos contrarrelojes, la primera en tierras holandesas, la primera, la salida en Países Bajos en Utrecht con 23 kilómetros contrarreloj por equipos, pero que cuenta. Y la otra, entre Elche y Alicante, ojito a la costa, 31 kilómetros, vienen a totalizar 54 kilómetros contra el crono. No está ni bien ni mal, sino todo lo contrario, más que en el Giro, menos que en el Tour, lejos de aquellas kilometradas de otro tiempo, pero digamos que lo suficientemente atractivas en los tiempos actuales en los que no se hacen tantas diferencias en la montaña, para un corredor como Remco Evenepoel, que así a priori parece el primer reclamo fundamental de la Vuelta Ciclista a España. Evenepoel corrió el año pasado el Giro de Italia. Este año su director Patrick Lefebvre ha estimado oportuno que no corra el Giro, que va a ser una carrera como muy exigente. En una palabra, que parece a priori que el recorrido se adapta formidablemente a las opciones del nuevo fenómeno belga. Esos kilómetros contrarreloj, puertos no excesivamente duros. A lo mejor es demasiado prematuro hablar de un gran favorito, pero sí deberíamos hablar de un hombre que va a concitar la atención y que posiblemente empiece a despejarnos. Lo del Giro del año pasado fue muy raro, venía de 10 meses parado, una carrera tan dura de 3 semanas que no había disputado nunca. No debe servir como referencia, aunque algunos ya lo hayan enterrado para las grandes vueltas por etapas. Creo que precisamente la Vuelta Ciclista a España va a ser un escenario formidable para que averigüemos o intuyamos si de verdad Evenepoel puede aspirar a las mayores metas. Con él, fijo, estarán los españoles, como es normal, encabezados por Alejandro Valverde, que digo, más o menos se va a despedir ahí en la Vuelta Ciclista a España, y por Enric Mas, que esperamos madure ya lo suficiente para seguir peleando, porque hasta ahora tampoco nos podemos quejar del rendimiento que ha dado. El otro aliciente no va a estar en los nombres que más o menos puedan venir a la Vuelta. Otro aliciente está en saber si Pogačar por fin afronta ese objetivo que el año pasado tenía previsto y que después no cumplió, hacer la Vuelta a España después del Tour. Este año ya ha confirmado que estará en el Tour de Francia, no en el Giro. No se descarta, por lo tanto, su presencia en la Vuelta a España. Y yo haría especial hincapié en Egan Bernal. Haría especial hincapié en Egan Bernal porque el colombiano, a fin de cuentas, salió el año pasado de aquella manera de la Vuelta sin responder, digamos, a las expectativas. Lo mismo le pasó a Richard Carapaz, que había generado, cuando uno venía de ganar el Giro, otro venía de ganar la medalla olímpica. Se pudo disculpar, pero a lo mejor este año tienen exámenes de septiembre. Es decir, si uno en el Giro, o el otro en el Tour, o los dos en el Tour, no pueden con un Pogačar o con un Roglič, en fin, no consiguen rivalizar a recientes y formidables éxitos como han conseguido, tendrán, como se dijo en su día, la Vuelta Ciclista a España como el examen de septiembre para aprobar una temporada. El año pasado se lo podían permitir porque alcanzaron esos logros. Este año yo creo que es un reto. Y en el caso de Egan Bernal, también el aliciente de pasar a completar ese elenco de corredores, 7 tan solo, que han ganado las 3 grandes vueltas, y si me apuráis un poco más, de en el récord y el registro de precocidad sumarse a los que ganaron las 3 vueltas sin pasar de los 25 años. Estamos hablando de Alberto Contador,
Estamos hablando de Bernard Hinault, estamos hablando de Felice Gimondi, sería el cuarto que consigue esa especie de récord de precocidad, pero sobre todo, insisto, aprovechar un momento óptimo para, con 25 años, o sea, en plena juventud, conseguir adjudicarse ya las tres grandes y pertenecer, ocupar un puesto en el panteón de los más ilustres del ciclismo mundial. Los demás nombres irán apareciendo poco a poco, también a medida que vaya avanzando la temporada, porque una cosa son las intenciones que puedan tener los equipos y siempre se programa el Giro, se programa el Tour, se programan carreras precedentes, pero la Vuelta se deja un poco como a ver qué es lo que nos va deparando la temporada, a ver qué obligación tenemos de correr, a ver qué exámenes hemos dejado pendientes o qué asignaturas hemos dejado pendientes para el mes de septiembre. Así que de eso ya hablaremos, pero en una próxima entrega haremos especial hincapié en los nombres que en principio parece que están diseñados o preparados o apuntados para que formen parte de la nómina de corredores que el día 19 de agosto en la localidad de Países Bajos de Utrecht inicien ese formidable recorrido de 3.200 kilómetros repartidos en 21 etapas que ayer fueron presentados en la Vuelta Ciclista a España. Y mientras tanto, pues a seguir la estela de los equipos, de sus concentraciones invernales, de sus nuevos maillots y esas cosas que en ausencia de carreras que están a puntito ya en enero, nos vienen distrayendo y nos permiten seguir en contacto con el mundo del ciclismo.